Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde amamos el mundo de las series turcas, el cotilleo de las estrellas y por supuesto el drama. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, rumores y una reacción que, bueno, digamos que la gente no se tomó a la ligera. Hoy vamos a desmenuzar a fondo un romance que hizo temblar los cimientos de la farándula turca, el romance de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la historia está llena de giros inesperados, momentos épicos, una legión de fans apasionados y mucho, mucho más. Antes de que empecemos a desmenuzar este culebrón digno de la mejor serie turca, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental. Y ahora sí, arranquemos con esta bomba que promete explosión de drama. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Dónde empezamos? Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo turco, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Demet Özdemir conocida por su carisma, su elegancia, su estilo vanguardista y por supuesto, su innegable talento actoral. Demet ha conquistado corazones con su trabajo en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, Anfara, y muchas otras producciones exitosas. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Su presencia en pantalla es magnética, y su encanto natural la hace irresistible. Can Yaman el galán por excelencia, con un físico escultural que roza lo mitológico y un éxito arrasador en series como Erkencikus, Bayyei, Viola come il mare y Sandokan. Can ha sabido conquistar a un público internacional con su carisma, su talento y su innegable atractivo físico. Su presencia en pantalla es imponente y su capacidad para interpretar roles diversos lo ha convertido en un ícono de la actuación. Ya se imaginan, dos estrellas brillantes trabajando juntas. ¿Qué podría salir mal? La respuesta es absolutamente nada en términos profesionales. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la chispa de la ficción a veces prende fuego en la vida real, y eso es precisamente lo que ocurrió con Demet y Can. La historia de Erkencikus es un cuento de hadas moderno, una comedia romántica que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie narra la historia de amor entre Sanem Aydin, una joven soñadora y optimista, y Can Divit, un fotógrafo famoso y aventurero. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y un romance apasionado, fue el ingrediente perfecto para crear un fenómeno televisivo sin precedentes. La ambientación de la serie con sus paisajes impresionantes, sus vestuarios espectaculares y su banda sonora pegadiza, contribuyó a crear una atmósfera mágica que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. Pero sin duda el elemento más importante del éxito de Erkencikus fue la química innegable entre Demet y Can. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, la manera en que se miraban, era pura electricidad. Con cada episodio, con cada escena romántica, con cada beso robado, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla crecían como la espuma. Los fans, por supuesto, se volvieron locos, y no es para menos. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era suficiente para alimentar sus teorías y alimentar la llama de la esperanza. El fandom, como siempre, desplegando su ingenio y su capacidad de detective, buscando pistas y armando rompecabezas. La química entre Demet y Can traspasaba la pantalla. Se les veía muy cercanos durante los rodajes, compartiendo risas, miradas cómplices, abrazos y, en ocasiones, gestos que parecían ir más allá de la amistad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos editados por los fans, demostrando su amor por la pareja y fantaseando con un romance en la vida real. Había montajes, declaraciones de amor virtuales, y un sinfín de muestras de apoyo a la pareja. La creatividad de los fans no tenía límites, y su dedicación era admirable. Incluso se inventaron un hashtag, #Candem, una etiqueta que se convirtió en un fenómeno viral. Este hashtag se convirtió en un símbolo de esperanza para los fans, un punto de encuentro donde compartían sus teorías, sus deseos y su cariño por la pareja. Era como una comunidad virtual, un espacio donde todos compartían la misma ilusión. La prensa turca, siempre al acecho, también se encargó de avivar el fuego de la especulación. Fotografías de Demet y Can juntos fuera del set, rumores de citas secretas, salidas nocturnas, incluso supuestas discusiones,
todo contribuía a mantener viva la llama de la esperanza para los fans y a generar un gran interés mediático. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos se llenaban de noticias sobre la pareja, alimentando aún más la expectativa y el morbo. La especulación era constante. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing para la serie, una manera de generar más audiencia? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. El misterio y la incertidumbre mantenían a los fans al borde de la silla, esperando ansiosamente una confirmación o al menos una pista. Durante la emisión de Erkénthicus, los fans vivieron en un estado de éxtasis constante. Cada escena romántica entre Sanem y Can era celebrada con euforia. Cada gesto de cariño, cada roce, cada beso, era analizado y comentado en detalle. Las redes sociales se convertían en un hervidero de emociones, un espacio donde los fans compartían sus sentimientos y sus reacciones en tiempo real. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la emoción era palpable en cada episodio. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no siempre es lo que parece. A medida que la serie avanzaba y con el paso del tiempo, los rumores comenzaron a desinflarse. Las declaraciones de Demet y Can, aunque siempre amables y respetuosas, no dejaban lugar a la ambigüedad. En reiteradas ocasiones, tanto Demet como Can negaron públicamente cualquier relación romántica. Afirmaron ser buenos amigos y compañeros de trabajo, pero negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Aseguraron que su relación se limitaba al ámbito profesional y que mantenían una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Y ahí, damas y caballeros, es donde la reacción de los fans se volvió épica. La negación pública de la relación, la confirmación de que todo había sido un malentendido, o una simple interpretación errónea de su química en pantalla, generó una oleada de emociones encontradas. La decepción, la tristeza, la incredulidad, la ira, la resignación, todas estas emociones se mezclaron en una tormenta perfecta que sacudió los cimientos del fandom. Algunos fans más maduros y comprensivos intentaron entender y aceptar la situación. Reconocieron que las cosas no siempre son como las pintan, y que la vida privada de las personas debe ser respetada. Entendieron que la amistad entre Demet y Can era genuina y valiosa, independientemente de si existía o no un romance. Estos fans, aunque quizás sintieron un poco de decepción, optaron por apoyar a ambos actores y seguir disfrutando de su trabajo. Pero para muchos otros fans, la decepción fue enorme y devastadora. La idea de ver a Sanem y Can juntos para siempre, de que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad, se había desvanecido. La ilusión, construida a lo largo de meses, se había roto en pedazos. Y la reacción no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad y hasta de rabia. Algunos fans expresaron su dolor y su desilusión de manera respetuosa, lamentando que la magia de la serie no se trasladara a la vida real. Otros, más frustrados, dejaron de seguir a Demet y a Can en sus redes sociales, como una forma de protesta y de expresar su descontento. Hubo quienes, con más dramatismo, prometieron no volver a ver ninguna de las series de ambos actores, sintiendo que habían sido engañados y que sus sentimientos habían sido manipulados. Y por supuesto, no faltaron aquellos que acusaron a la pareja de haber jugado con sus sentimientos, de haber alimentado las especulaciones para beneficio propio, de haber utilizado la química en pantalla como una estrategia de marketing para aumentar la audiencia. La reacción, en algunos casos, llegó a ser bastante agresiva y desmedida. Se publicaron mensajes ofensivos, críticas destructivas y ataques personales hacia Demet y Can. Algunos fans, cegados por la decepción, no lograron separar la ficción de la realidad y confundieron a los personajes con los actores, culpándolos por no hacer realidad sus fantasías. Sin embargo, no todo fue negatividad. Muchos otros fans, más realistas y con los pies en la tierra, intentaron mantener la calma y buscar una perspectiva más positiva. Se aferraron a la amistad que sí existía entre Demet y Can, y siguieron apoyando sus carreras individuales. Reconocieron que al final, lo importante era el trabajo que ambos hacían, el talento que demostraban y el impacto positivo que tenían en el público. Estos fans entendieron que la vida privada de los actores es un territorio sagrado, y que no se les debe exigir nada más allá de su trabajo profesional. Se centraron en valorar el trabajo actoral de Demet y Can, celebrando sus éxitos y mostrándoles su apoyo incondicional.
Para ellos la decepción no fue un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar su madurez y su respeto. Y es que por un lado la reacción de los fans era comprensible y hasta justificable. Cuando te involucras tanto en la historia de amor de dos personajes, cuando te enamoras de la pareja, es normal desees que esa magia se traslade a la vida real. La esperanza de ver a San y Mikan juntos, de que su amor fuera eterno, era algo que muchos fans anhelaban con fervor. Pero por otro lado, también es importante recordar que los actores son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias vidas, y el derecho a mantener su privacidad. No están obligados a satisfacer las expectativas de los fans ni a cumplir con sus deseos. Tienen derecho a elegir con quién quieren estar, a quién quieren amar y a cómo quieren vivir sus vidas, sin que nadie les dicte qué hacer. Y aunque la decepción es entendible, la agresividad, el ataque y la falta de respeto no son el camino. Es fundamental separar la ficción de la realidad y valorar el trabajo de los actores, independientemente de su vida personal. Es importante recordar que al final, lo que importa es el talento, la dedicación y la capacidad de emocionar que demuestran en cada interpretación. El boom de Erkénthicus y la supuesta relación entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo los fans pueden llegar a involucrarse emocionalmente con sus ídolos. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Turquía. En todo el mundo los fans de series y películas suelen desarrollar fuertes lazos con los personajes y con los actores que los interpretan. La pasión, la devoción y el fanatismo son emociones intensas que pueden llevar a los fans a sentirse profundamente conectados con sus ídolos. Esta conexión puede ser muy positiva, ya que puede generar un sentido de comunidad, de pertenencia y de apoyo mutuo. Sin embargo, también puede ser negativa, ya que puede llevar a la idealización, a la decepción y, en algunos casos, a la obsesión. ¿Pero qué ocurrió después? Después de la explosión de Erkénthicus y de la negación pública de la relación, tanto Demet como Can continuaron sus carreras con gran éxito. Demet protagonizó otras series turcas, consolidando su fama y demostrando su versatilidad y su talento actoral. Su capacidad para interpretar roles dramáticos y cómicos, su carisma y su belleza, la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por su parte, se convirtió en un fenómeno internacional, gracias a su participación en series y películas que traspasaron fronteras. Su atractivo físico, su talento y su capacidad para hablar varios idiomas le abrieron las puertas del mercado internacional. Ha trabajado en Italia, España y otros países, demostrando que es un actor con proyección global. La realidad es que a pesar de los rumores, las especulaciones y las desilusiones, ambos lograron labrar caminos profesionales exitosos y dejaron en claro que lo de la serie era solo eso, una serie. Ambos actores han demostrado una gran profesionalidad, enfocándose en su trabajo y dejando de lado las polémicas. Y a pesar de que su relación no prosperó, el impacto de Erkénthicus en sus carreras y en el corazón de los fans es innegable. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre sus protagonistas es recordada con cariño y nostalgia. Las redes sociales siguen siendo testigo de la devoción por la pareja y de la nostalgia por el final de la serie. Los fans continúan creando vídeos, compartiendo fotos y recordando los mejores momentos de Sanem y Can. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el amor, la ficción, la realidad y la pasión de los fans pueden mezclarse, y de cómo las expectativas y los deseos pueden chocar con la realidad. Es una historia que nos enseña que el amor en la pantalla no siempre se traslada a la vida real, y que la privacidad y el respeto son valores fundamentales en el mundo del espectáculo. Esta historia también nos recuerda que los fans son una parte esencial del éxito de cualquier serie o película. Su apoyo, su entusiasmo y su devoción son el motor que impulsa a los actores y a los creadores a seguir trabajando. Sin embargo, es importante recordar que los fans también deben ser respetuosos y comprensivos, y que deben separar la ficción de la realidad. Y por último, esta historia nos deja una valiosa lección, que la amistad y el compañerismo pueden ser tan valiosos y significativos como el amor romántico. Demet y Can demostraron que se puede mantener una relación de amistad y respeto, independientemente de si existe o no un romance. Y eso en sí mismo es un logro digno de admiración. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Demet y Can, a la reacción épica de los fans, y al drama que siempre acompaña a las estrellas. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes también eran fans de Almohadilla Candem?
¿Qué opinan sobre la reacción de los fans? ¿Creen que los fans tienen derecho a exigir algo a los actores? ¿O consideran que es importante separar la ficción de la realidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas historias, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos y las pasiones que esconden las estrellas turcas. Chao, chao.